Bueno, ahora vamos a resolver la segunda parte del ejemplo 4. Teníamos el conjunto B, que estaba dado por los números complejos, tal que la parte real de módulo de z cuadrado menos z es menor que 0. Y teníamos que resolver una serie de preguntas. Si era dominio, compacto, etc. Entonces, lo primero que vamos a hacer, lo mismo que hicimos con el otro ejemplo, es ver cuál es la relación entre las coordenadas x y de un punto z que verifique esa relación. Entonces, vamos a tomar un z de la forma x más y por y, y vamos a ver qué ocurre con esta relación. Entonces, para eso desglosamos parte real de z de módulo de z cuadrado menos z. Entonces, ponemos aquí lo que es módulo de z cuadrado menos z. Aquí calculamos entonces la parte real del número que nos quedó. Y la parte real es justamente esta parte que está acá. Entonces, completamos cuadrados, porque estamos sospechando que puede haber un círculo. Entonces nos queda, completando, sumando y restando un cuarto, nos queda acá el cuadrado x menos un medio al cuadrado, y por acá sobra menos un cuarto. Entonces, si la ecuación tiene esta desigualdad, entonces nos va a quedar reemplazando lo que nos dio, parte real de módulo de z cuadrado menos z por lo que nos dio, nos queda esa relación, y eso nos dice exactamente que los números complejos están dentro de un círculo de centro un medio y radio un medio. Esa es la ecuación de un círculo que aquí está dibujado. Entonces vamos a responder a las preguntas respecto a ese conjunto. Entonces, en principio es un dominio. Un dominio es un conjunto que es abierto y conexo. Entonces, ¿qué es abierto? Ya lo sabemos, porque ya vimos lo que se vio en teoría, es que cualquier disco abierto es un conjunto abierto. Entonces faltaría ver si es conexo. En realidad el conjunto es convexo. Ya habíamos visto en un ejemplo anterior que un conjunto, si es convexo, es conexo. Y para ver si es conexo, tenemos que tomar dos puntos en el conjunto y ver que toda combinación lineal de este tipo, que se llama combinación convexa, para todo t que pertenezca al intervalo 0,1, toda combinación lineal de ese tipo vuelve a caer en el conjunto B. Eso significa que el segmento que une z con z' está todo contenido en B. Entonces, en general, esto se puede hacer con cualquier disco abierto, se puede demostrar que es convexo. Entonces vamos a hacerlo en general para que ya quede para otros ejemplos. Entonces, vamos a demostrar que si tenemos un disco cualquiera con centro Z0 y radio epsilon, ese disco es convexo. Entonces tomamos dos elementos en el disco y vamos a ver que cualquier combinación convexa de esos dos elementos, W1 y W2, vuelven a caer en el disco, cuando T está en el intervalo 0,1. Entonces, para ver eso, entonces lo que vamos a demostrar es que tomamos dos elementos cualquiera en el disco, entonces el segmento que los une está también. Eso sería gráficamente lo que vamos a hacer. Entonces, para ver que está en el disco, vamos a calcular la norma de W, el módulo, de W menos Z0. Entonces vamos a reemplazar W por lo que es, restamos Z0. Y luego vamos a hacer acá un artilugio, digamos, para poder ver que eso es menor que epsilon, para poder llegar. Entonces vamos a sumar y restar t por z0. Entonces, al hacer esa cuenta, entonces vamos a asociar este t con b1, con tz0, con este menos tz0. Entonces nos queda t por w1 menos z0. Por otro lado, aquí el W2 aparece multiplicado por 1 y por menos t, entonces lo ponemos acá. Aquí colocamos el Z0, que está acá. Y por último, aquí colocamos el t con W2 y el t con Z0, que había quedado suelto. Entonces queda esta expresión dentro del módulo.
Y ahora, fíjense que acá tenemos W2 menos Z0 y acá W2 menos Z0 multiplicado por menos T, entonces podemos sacar factor común y nos queda multiplicado por 1 menos T. Este término queda como está, entonces luego aplicamos desigualdad triangular y nos queda T por W1 menor o igual que módulo de T por W1 menos Z0, módulo de W1 menos Z0 y módulo de 1 menos T por módulo de W2 menos Z0. Entonces luego volvemos acá, bueno, acá aplicamos desigualdad triangular y luego que el módulo del producto es el producto de los módulos. Como esto sabemos que W1 y W2 están en el disco con centro Z0 y radio epsilon, tanto este módulo como este otro son menores que epsilon, entonces lo reemplazamos acá. Y esta combinación convexa de epsilon justamente nos da epsilon, ¿no? Es T por epsilon más 1 menos T por epsilon. Entonces, el disco con centro Z0 y radio epsilon es convexo, con lo cual es conexo, por lo tanto, este disco es conexo, por lo tanto, es un dominio. Entonces tenemos la primera pregunta-respuesta con respuesta. Ahora vamos a responder si es compacto. Esto no va a ser compacto porque el conjunto no es cerrado. El hecho de que sea abierto no implica que automáticamente no sea cerrado. Entonces vamos a demostrar que no es cerrado, porque en topología un conjunto, el hecho de ser abierto no son excluyentes esas propiedades. De hecho, un conjunto puede ser abierto y cerrado a la vez, como por ejemplo, en este caso el plano complejo es un conjunto abierto y cerrado a la vez, porque el vacío también se considera un conjunto abierto. Así que vamos a probar que no es cerrada, que en realidad vamos a probar que ningún disco abierto es un conjunto cerrado. Entonces lo que hay que justamente ver es qué pasa con los puntos de la frontera, los puntos del borde del disco. Y lo que vamos a ver es que los puntos del borde del disco son puntos de acumulación. Y no están, o sea, los puntos que están en el borde del disco son puntos de acumulación del disco, pero no están en el disco, por lo tanto al disco abierto, que se le llama abierto, no puede ser cerrado porque no contiene a todos sus puntos de acumulación. Entonces esta prueba tenemos que hacerla, o sea, gráficamente lo que vamos a ver es esto, que tomamos un punto en el borde y tenemos que ver que es un punto de acumulación. Y como no está en el disco abierto, entonces no es cerrado. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces tomamos un disco arbitrario y vamos a tomar el borde y veamos que son puntos de acumulación del disco con centro Z0 y radio epsilon. Una forma muy sencilla de ver que no es punto de acumulación es representar al disco de la siguiente forma. Vamos a considerar C01 es el círculo de radio 1 en el plano complejo, es decir, los complejos cuyo módulo es igual a 1. Entonces uno puede ver que si uno tiene este conjunto bien caracterizado, luego puede caracterizar al disco con centro 0 y radio epsilon como todos los puntos de la forma T por B, con T entre 0 y epsilon, acá como es abierto dejo el epsilon no lo incluyo, y B de norma 1, de módulo 1. Entonces, esto se puede demostrar analíticamente que esta igualdad es cierta, viendo como hicimos hoy, con el otro ejemplo, con la primera parte, viendo la doble inclusión. Es decir, si tomo un Z en el disco con centro 0 y radio epsilon, entonces Z es menor que epsilon, entonces al Z lo escribo así, esto es sencillo, ¿no? Es Z sobre módulo de Z pertenece a este conjunto y módulo de Z es menor que epsilon, entonces me queda Z representado así. Y al revés, si Z está representado así, tomo el módulo, bueno, aquí escribí lo que dije recién, ¿no? Si Z está representado así, acá esta parte está escrito lo que dije recién.
Si z está así, está representado así con el t entre 0 y epsilon, luego tomo el módulo y voy a llegar a que es menor que epsilon, con lo cual z está en el disco. Entonces, está bien esa representación. Entonces, de esta representación yo puedo deducir que si tengo el disco con centro z0 y radio epsilon, es como el disco con centro 0 y radio epsilon desplazado en z0. Es decir, que a este disco lo voy a poder considerar así, como la suma de z0, de todos los elementos de la forma z0 más t por b, con t perteneciente a 0 epsilon, ¿sí? Y b, un complejo de módulo 1. Una vez que tengo esta representación, es muy sencillo ver lo que queríamos hacer. Nosotros tenemos ahora, si tenemos un punto que está en el borde del disco, es decir, un Z1 que esté ahí, vamos a ver el gráfico, un Z1, aquí tenemos Z0, acá está Z1, esta longitud es epsilon, porque es el disco de radio epsilon, ¿sí? Y fíjense que Z1 menos Z0 es este vector, acá está puesta con la orientación, ¿no? Z1 menos Z0. Entonces, para ver que Z1 es un punto de acumulación, yo tengo que tomar un R arbitrario y tengo que ver que la intersección de ese disquito con este disco abierto siempre es distinta de 0. Entonces yo tengo que tratar de encontrar un punto, que es ese que estoy marcando, voy a buscar uno, que esté en el disco grande y en el disquito chico. Entonces voy a hacer eso. Entonces tomo un disco centrado entonces en Z1 y de radio arbitrario R, donde podemos suponer que R, acá está la frase sin terminar, perdón, pero el R es suficientemente pequeño, porque si el R es muy grande, perdón, sabemos que con un disco muy grande podemos incluso meter todo este disco dentro de ese disco grande, ¿no? Entonces voy a considerar este Z', que es Z1 más T por Z1 menos 0 menos Z0 dividido sobre epsilon con signo menos. ¿Por qué? Porque lo que hice, fíjense, yo lo que voy a... Fíjense, el Z1 menos Z0 es este vector que tiene esta orientación, lo voy a considerar con orientación invertida para poder considerar este Z', ¿sí? Por eso tiene el signo menos. Y le puse un coeficiente, lo dividí por epsilon para que esto sea de norma 1, y aquí lo multipliqué por un t, convenientemente, para que caiga dentro del disco de radio R, el Z' con centro en Z1, y además t menor que epsilon para que también ese Z' esté en el disco con centro Z0 y radio epsilon. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a primero analizar si Z' está en el disco de centro Z1 y dar radio R. Entonces vamos a calcular el módulo. Para calcular el módulo de Z' menos Z1 pasamos este Z1 para el otro lado, restando, y nos queda el módulo de esta cantidad, que está acá. ¿Sí? Pero entonces el módulo de Z' menos Z1 es el módulo de T por este otro módulo. ¿Sí? Esto era igual a 1, entonces nos queda solo el módulo de T, que era menor que R, porque el T lo tomamos mayor que 0 y menor que R. Entonces ya está que el Z' está en ese disco, pero además está en ese disco, además es distinto de Z1, ¿no? Y además, cuando calcule la distancia de Z' a Z0, entonces acá tenemos Z', restamos Z0, hacemos esta cuenta, entonces agrupamos acá Z1 con Z0 y acá por otro lado este término,
que lo pusimos así. Luego, como acá tenemos Z1 menos Z0 dos veces, sacamos factor común, Z1 menos Z0, y queda multiplicado por 1 menos T sobre epsilon. Este número que está acá es menor que 1, porque T era menor que epsilon y mayor que 0, entonces esto es menor que 1, por lo tanto 1 menos T sobre epsilon es menor que 1. Por lo tanto, esto que está acá es menor que el módulo de Z1 menos Z0, por lo tanto es menor que epsilon. Con lo cual, el Z' está en esa intersección y además es distinto de Z1, por lo tanto, está ahí. O sea, si le quito a este disco, le quito Z1, sigo teniendo intersección distinta de vacío. Entonces, el Z1 es un punto de acumulación del disco de centro Z0 y radio epsilon. Por lo tanto, ese disco no es cerrado y consecuentemente no es compacto. Bueno, luego tenemos vamos a cortar aquí y seguimos en otra parte.